Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de animación al frame. Antes de nada me gustaría comentar la respuesta positiva que ha tenido el primer vídeo. La verdad es que ha sido mucho más de lo que yo me pensaba. Muchas gracias a todo el mundo que ha comentado, que se ha suscrito al canal, que le ha dado a me gusta y que ha hecho que me motive para seguir haciendo vídeos. Pero vayamos ya a hablar de animación. El pasado noviembre Blizzard sacó en su BlizzCon el tráiler cinemática de su nuevo juego, el Diablo 4. Y la verdad es que normalmente Blizzard nos tiene acostumbrados a una calidad brutal, pero esto yo creo que se ha salido de madre. Los que me conocéis personalmente sabéis que tiendo un poco a la exageración, pero en serio, yo creo que no he visto nada en mi vida mejor animado que esta cinemática. Es espectacular. Me gustaría que echarais un ojo, os dejo el link en la descripción para que lo veáis, dura 9 minutos, evidentemente no lo voy a poner entero, pero sí que estaría guay que lo vierais, y si alguien está interesado en que analice alguna otra cosa o que se fije en algo que podríamos analizar en el canal, pues lo haré encantado porque ya os digo que me flipa esta cinemática. Cuando la vi, aparte de muchas cosas que evidentemente, como digo, son comentables, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que, evidentemente, si lo habéis visto, es una cinemática que es de acción, hasta tiene un punto gore, un punto desagradable, pero curiosamente, y algo un poco inédito en este tipo de vídeos y de cinemáticas, es que se centra mucho en las caras de los personajes y sobre todo en los ojos. Hay un montón de planos, de primerísimos planos de ojos, lo que me llevó a darme cuenta de que hay un trabajo de ojos muy importante. Como sabéis, lo habéis escuchado seguro 10.000 veces, los ojos son el reflejo del alma, pero aparte, cuando animamos es lo que se fija la gente, es lo primero que cuando empieza un plano, la dirección del espectador se va a los ojos, y ahí es donde vamos a transmitir cualquier tipo de emoción. Normalmente yo cometo un error, que a lo mejor alguno de vosotros también lo cometéis, que es dejar el facial para el final, para el último parte del proceso del plano. El problema de esto no es nada más que al final no nos queda mucho tiempo para pulir y para añadir pequeños detalles a una de las partes más importantes de nuestra animación. Y es muy curioso porque a mí, particularmente en mis planos, muchas veces creo que mis ojos están un pelín muertos. Y a veces me quedo falto de recursos a la hora de animar. Por esto me gustaría analizar con vosotros los pequeños detalles y sutilezas que se pueden encontrar en este vídeo, que ya veréis que son a montones, y que podrían otorgar más vida a nuestros personajes. Bueno, pues vamos a empezar con este plano, os lo pongo cuantas veces en bucle y vamos comentando un poquito. El contexto de este plano básicamente es que él mira una serie como de, creo que descripciones que hay en una puerta y descubre la solución de cómo abrirla. Por eso tiene esa reacción, ese take girándose hacia donde están el resto de compañeros. Lo primero de todo que vemos es que hay dos partes muy diferenciadas. La primera parte hasta el final del plano que tenemos él, por alguna manera, pensando en el acertijo o en cómo abrir la puerta, y después cómo descubre cómo hacerlo, que en este caso es la sangre, y reacciona hacia sus compañeros. Una cosa que es muy común y que pues todos sabemos, por ejemplo, es que los ojos, cuando la pupila mueve al ojo, pues arrastra el párpado, porque al final es un globo que tiene, los párpados no son más que carne y tejidos que están pegados al globo. Entonces el globo rotar, de alguna manera le siguen un poco. De hecho lo podéis ver aquí como, si os fijáis por ejemplo en este punto de aquí, en esta zona de por aquí, es muy fácil ver cómo el globo, como tiene lo que sería un eye dart, y como básicamente todo lo que es esta masa de aquí, que es la carne que está pegada al globo ocular, le sigue. Aquí tenemos un blink que básicamente es el movimiento como por excelencia de los ojos. Hay 10.000 tipos de parpadeos y con timings diferentes, o sea que esto al final es muy complicado, es como sembrar una cátedra de algo en concreto. Pero fijaos en lo que tenemos aquí. Él, por ejemplo, empieza a bajar, aquí tenemos un primer frame que casi no se mueve, 1, 2, baja en 2, está cerrado y abre. O sea, solo tiene un frame cerrado, que sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, en este parpadeo cierra en 2, que es lo clásico. Normalmente se dice que se tiene que abrir en 3, digamos como parpadeo estándar, pero como veis, esto no, aquí no está funcionando así, por 1000 razones, pero para que veáis que al final con los parpadeos podéis jugar un poco con los timings, y esa diferencia entre pues añadirle más frames al final, mantener los ojos más cerrados, añadirle más frames después, os va a cambiar un poco el feeling y os va a dar otro tipo pues de emociones y de sensaciones.
Además, hay una cosa que es menos común oírla, pero desde que estoy trabajando para VFX, es una cosa que siempre me han pedido y es que solo haya un fotograma en el que no se vea nada de ojo. Normalmente siempre en Cartoon se pide que tengas pues este fotograma con el párpado cerrado, el siguiente estaría en el mismo sitio pero un poco más bajo, es como que el párpado de arriba empuja un poquito al de abajo y después ya en el siguiente frame tendríamos un poquito de ojo. Pero aquí, curiosamente en VFX, y es verdad que ese feeling está si lo haces con todo el pelo y con todo el detalle que tienen los personajes, la sensación que parece es que el párpado se ha quedado pegado. Y en realidad ahora yo para casi todos los parpadeos solo pongo una aquí en medio, que es la que se cierra los párpados, y lo hablé básicamente como lo están haciendo aquí. Ahora me estoy fijando en el parpadeo este en el que estamos hablando, y me he dado cuenta de una cosa que no me había dado cuenta antes, y es que de alguna manera desde esta pose a esta está como anticipando el parpadeo. Es como si os fijáis, aquí el ojo está un poquito más abierto que aquí, y de repente en 2 frames cierra, pero hay como una especie de, si lo dibujáramos con lo típico este 2D, tiene como muchas claves aquí y de repente tiene como, aquí tiene muy poco space y de repente en 2 cierra. Es curioso porque eso yo nunca lo he hecho y la verdad es que es muy interesante. Es como que amortigua un poco y no de repente se mueve algo y llama la atención. Es como que de alguna manera nos está haciendo ver que el párpado se va a mover. Si analizamos, por ejemplo, la sorpresa, tenderíamos a hacer un take de toda la vida, pues estoy con los ojos mirando algo, de repente los cierro y los abro mucho, entonces tenemos lo que comúnmente se llama un take. Eso de alguna manera, no sé por qué, supongo que porque se usa mucho, llama a la animación cartoon. Y es muy complicado que te lo compren en VFX. Al final lo metes porque es un recurso muy útil y evidentemente funciona un montón. Pero lo metes un poco, pues, no cerrando los ojos del todo, pues a lo mejor juntándolo con otro movimiento para que no, por ejemplo, con un movimiento de cabeza muy grande para que no llame tanto la atención. Pero aquí directamente no cierran los ojos. Hacen una cosa muy guay que, por ejemplo, a mí nunca se me hubiese ocurrido y tienen como... Es como un take, una sorpresa en 2 partes. Tienen esta pose de ojos, ahora se va a empezar a sorprender y lo primero que va a hacer es rotar la pupila hacia arriba, pero la apertura de los párpados va a ser la misma. Va simplemente a pivotar los párpados, bueno, a lo mejor es un poquito más grande, en 2 frames y de repente es donde va a abrir los ojos mucho. Y eso también, si os fijáis, da una sensación de take. Porque al final es el pequeño contraste y sobre todo lo que ayuda mucho a la expresión es la cantidad de blanco que vemos en la parte de arriba. Es decir, toda la cantidad esta de blanco que vemos que normalmente en unos ojos y menos en unos ojos realistas no estamos acostumbrados a ver. Vamos a analizar ahora este plano, que es de otro personaje. Tiene puntos en común, no vamos a repetir todo otra vez, pero bueno, vamos a ir viendo cositas interesantes. Aquí, si veis, podemos volver a ver otra vez que él está girándose de un punto al otro, o sea, está mirando a un sitio y después mira al otro, sobre todo en este último giro, que es grande y que tiene una sorpresa, y que ahí, por ejemplo, yo hubiese metido un take y funciona muy bien, o sea, es decir, no tenemos por qué meter esos takes, que hace que, como siempre usamos la misma fórmula, hace que todas nuestras animaciones siempre sean parecidas, y como al final todos usamos los mismos recursos, pues al final las animaciones no tienen personalidad, por decirlo de alguna manera. Y vemos como una cosa que es como una especie de estándares que cuando giras la cabeza tienes que parpadear, aquí no lo hacen, y yo no sé vosotros, pero yo no lo he hecho en falta. O sea, lo que más me interesa de este plano son este movimiento de hacia para allá y después para el otro. Es muy interesante porque durante esta parte de aquí él tiene al personaje que estábamos viendo en otro plano cogido del cuello, lo podemos ver aquí en la pupila un poquito, y de repente van a oír algo, y lo primero que reacciona curiosamente son los ojos, pero los ojos se transmite a través del músculo este de aquí, de los pómulos, de los que hace que... del músculo que tira hacia allá. Si os fijáis aquí, fija cómo tiene tensión y de repente se relaja. Lo podemos ver también en el párpado inferior, pero en el párpado superior no vemos nada. Simplemente es como una especie de mini relajación
que hace como de mini take. Y después tenemos aquí un dart que acompaña con los párpados de arriba. Y después este movimiento de ojos es el que me interesa y es... Tenemos que mirar hacia acá. Y fijaos lo que hace. Podríamos simplemente coger y en 3 frames, con un spacing un poco exagerado, girar para allá y tendríamos la sorpresa, pero lo que hace es una especie de, pues de stagger, de como de ir poco a poco mirando. Tiene, vamos a contar los 1, 2, bueno, 1, 2 y 3. Fijaos, os lo pongo en play un poquito para que lo veáis. ¿Veis qué textura le da simplemente a un giro de ojos? En realidad, si vemos esto, tiene un montón de textura y un montón de detalles y un montón de cosas, pero en realidad es un giro de cabeza prácticamente lineal, que no tiene ningún tipo de matiz, a lo mejor tiene un pequeño noise para que de alguna manera no se vea como en un raíl, pero toda la gracia de este giro la tiene en la pupila y en la resonancia que tiene en los párpados. No tenemos un super cambio de cejas ni nada, simplemente tenemos un spacing muy concreto en los párpados y ya tenemos un movimiento de ojos muy interesante. Vamos a ver el siguiente, que será muy parecido. Y aquí, por ejemplo, esto ya es más lógico. Aquí ya tenemos un take, tenemos un parpadeo entre medias para reforzar ese cambio de mirada. Aquí funciona, pero imaginaos que tenemos este mismo parpadeo en el otro cambio de vista. Tendríamos una fórmula y tendríamos algo que se repetiría y daría la sensación a cualquier espectador que estás como repitiendo. Hay a veces que cuando estamos animando tenemos en nuestras animaciones algo que no nos gusta o algo que nos parece como fabricado, que no es natural, y quizás añadiendo este tipo de sutilezas, este tipo de cambios, este tipo de no repetir fórmulas en las que nos puede dar algo diferente y un toque más natural. Si os fijáis, aquí tenemos lo mismo, tenemos un cambio de mirada, evidentemente con un parpadeo como decimos, pero también tenemos lo mismo, tenemos una posición de air darts, otra, y después tenemos otro air dart pequeñito. Vuelve a ser otro ritmo, es diferente al anterior, tienen diferentes ritmos, pero vuelven a ser otra vez como 3 pequeñas miradas para romper un poco, que no sea simplemente mirar hacia un lado y aguantarlo. Y insisto, este movimiento vuelve a tener un montón de appeal y vuelve a tener un montón de textura y sigue siendo lo mismo, es un movimiento de cabeza con una rotación, yo creo una rotación en X con un poco de offset respecto a las demás rotaciones. Un pequeño movimiento de cejas. Y toda la gracia de este movimiento está en los ojos y en los párpados y cómo van reaccionando y cómo van mirando de un sitio a otro. Me gusta mucho, por ejemplo, personalmente, cómo varía ligeramente la diferencia en los músculos del entrecejo. Me parece que es súper sutil, pero que da un montón de información de una manera del proceso mental que está teniendo. Más casi que el up and down de las cejas. Vamos a ver este plano. Este plano es un plano reacción, es muy parecido al otro que habíamos visto con este mismo personaje, pero como vemos, como tenemos un primerísimo plano a los ojos, aquí hay muchísimo más detalle. El contexto de este plano simplemente es que abre los ojos y ve que hay un ser un poco extraño. Si habéis visto la cinemática, sabéis que es este señor blanco con un capucha. Y si os fijáis simplemente o sea, no vemos casi nada, vemos solo los ojos y el resto de cara un poco difuminado, fuera de foco, con el movimiento un poquito de las orejas que incluso se mueven un poquito. Pero solo con el movimiento de los ojos y las cejas entendemos perfectamente cuál es el proceso mental que está haciendo. ¿Veis cómo está como intentando protegerse con los ojos? Poco a poco como que coge fuerzas y abre para ver qué está pasando, qué tiene enfrente. Y una vez que lo analiza un poquito, se sorprende y desde esa sorpresa viene el miedo y vuelve a recoger un poco los ojos. Todo eso en un plano de 100 frames, 120 frames. Y con solo los ojos. Como toda esa información la está dando simplemente pues con las cejas y con los párpados y con las pupilas. Hay una cosa que me gusta mucho, esto no es de ojos, pero me gusta un montón, y es como parece un plano súper simétrico y súper centrado, porque al final es un plano frontal, pero si os fijáis, el centro de la cara no está en la pantalla, está un poco movido y está un poquito ladeado. Si os fijáis, desde que acaba la ceja hasta el final de la cabeza es diferente aquí. Simplemente es esto para que ya con esa pequeña sutileza ya el plano no es un plano súper frontal con una cámara ortográfica muy feo, ya le da un poquito más de vida. Vemos que lo primero que va a mover va a ser esta ceja de aquí.
la destensa, es como que destensa el músculo, va poco a poco a abrir. La segunda ceja la acompaña. Y si os fijáis, aquí empieza a abrir este ojo. Este parece... Está más en sombra, pero parece que está más cerrado. Hay un poco de offset entre los dos ojos. Esto es muy interesante. Este detalle me encanta y es... Él abre los ojos, pero no significa que cuando abra los ojos ya veas perfectamente lo que tienes delante. Sino abre los ojos y después hace una pequeña recolocación hacia donde quiere mirar. Eso da un montón de vida a los personajes. Él abre aquí y de repente hace... Kink. Y aquí es donde lo ve. Aquí abre los ojos y aquí... Tin. Y probablemente porque está muy oscuro, porque incluso seguro que después de aquí hay un cambio sutil en la pupila, porque normalmente cuando enfocamos tendemos a cambiar el tamaño de lo que es la parte negra del ojo, lo que es la pupila. Esto es muy interesante y lo podéis meter en cualquier animación, incluso no importa que sean en planos muy cerrados, en cualquier animación de plano medio de acting, y es que cuando no sabes dónde está el objeto o la persona a la que quieres mirar, cuando abres el parpadeo, que haya una pequeña búsqueda por la sala o por el espacio donde estés hasta que la encuentres. Y si después, como haces aquí, cuando la ha encontrado, hace un cambio sutil en las cejas y los párpados, se va a entender perfectamente que en ese momento la ha encontrado. Lo podemos ver aquí ahora en play. ¿Veis? Lo que digo es, abre los ojos y después lo encuentra. Nosotros tendríamos estas poses clave. Tendríamos esta pose clave y esta. Y la transición podría ser una transición lineal y quedaría un plano súper feo y súper mecánico y sin poca gracia. Pero en realidad lo que va haciendo es añadiendo pequeños detalles y pequeños desfases y en un momento se mueve un poquito una ceja, después se mueve un poquito más otra y poco a poco algo que es prácticamente lineal, porque si lo vemos como intentando el concepto general del plano, o sea, sin ir al detalle, vemos que al final está subiendo poco a poco las cejas, pero vemos que hay algo que llama la atención y es la textura que poco a poco va creando, pues por ejemplo, pues eso, primero las cejas las separa, después las empuja hacia arriba cuando está empujando con los párpados, después esta parte de aquí va a ser un poco más empujada como él está mirando hacia ese lado, se va a empujar un poquito más alta, después cuando ya parece que ha llegado a su tope tenemos la sorpresa y las cejas se van hacia adentro, es como algo que podría ser perfectamente lineal, vamos poco a poco añadiendo pequeños detalles y pequeñas sutilezas para añadirle textura. De aquí a aquí podría hacer incluso, puede haber hecho un mini parpadeo o algo, no hay nada, en absoluto, o sea, es que no hay nada. Lo que sí que hay es, pues, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, hay pequeños movimientos que nos indican un cambio de expresión. Y eso basta, ese contraste basta para que entendamos que está habiendo un proceso mental. En este plano tenemos otra vez dos partes muy claras. La primera parte sería una reacción muy mínima, pero es una reacción, y después tenemos que poco a poco se va como adormilando, está cayendo como en sueño. ¿Cómo lo separamos? Con un parpadeo, con un mini parpadeo. Si os fijáis, tenemos la sorpresa y de repente, ¡pam!, parpadea y ahí empieza una serie de parpadeos y mini movimientos de ojos mucho más exagerados que lo que hemos visto antes, pero es como donde rompe esto nos ayuda a leer también el proceso mental. Porque claro, aquí no tenemos tampoco muchos recursos a la hora de animar. Una cosa que me gusta mucho es el que, como vemos como cada vez que o sea, como el globo ocular rota, es como se mueven los músculos que tenemos aquí, pero en realidad no afecta mucho más. Si os fijáis, como es casi, está como suelto el ojo dentro de la cabeza. Fijaos, por ejemplo, cómo yo creo que donde se ve más en estas partes de aquí que están enfocadas, cómo las cejas acompañan el movimiento de los ojos y cómo poco a poco van ayudando. Si os fijáis, cada vez que mueve el ojo, reacciona un pelín. Todos estos músculos de aquí que tenemos que van como hacia abajo así, cómo todos estos músculos están reaccionando y cómo poco a poco se van comprimiendo hasta llegar a esta pose. Fijaos en, por ejemplo, todo el movimiento que hay aquí en las cejas, en toda la parte del entrecejo.
antes de que haya este gran, entre comillas, parpadeo, fijaos en el mini parpadeo que hay aquí. A ver, es que me tengo que acercar a la pantalla porque si no lo veo, me lo pierdo. Aquí. ¿Lo veis? Como tenéis que verlo aquí. Fijaos el nivel de detalle que tiene el plano y qué fino juegan. O sea, aquí está quieto, hay un pequeño dart aquí, ¿lo veis? Y de repente... ¡canc! Esto no lo ves en Play, esto no es una cosa que veas, pero al final hace que todo en conjunto, si le damos al Play, los ojos estén vivos. Tú ves, en realidad aquí, como espectador, te estás mirando de un ojo a otro, porque claro, no estás acostumbrado a ver unos ojos tan cerca, y al final yo creo que tu vista está mirando de un sitio a otro. Y ves cómo la línea, sobre todo el párpado superior, está en constante movimiento, en pequeños mini detalles, cómo las pupilas van mirando de un sitio a otro, cómo no hay nada al azar, y en realidad tenemos 3 poses claves y 3 mini parpadeos, pero el plano está lleno de pequeños detalles y rico en pequeñas texturas que hacen que el plano pues sea un planazo. Y ya está, poco más. Si os ha gustado lo que básicamente dice todo el mundo, suscribiros al canal, darle a me gusta para que esto se mueva un poquito, y cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengáis a la hora de hacer vídeos, cosas que os gustaría que explicara, dejadlo pues eso en los comentarios y vamos a intentar seguir haciendo vídeos. Un abrazo y que os vaya muy bien. Hasta luego.